Bueno, muy buenos días para todos y bienvenidos a este espacio de entrenamiento en el cual vamos a tratar diferentes temas relacionados con nuestra marca Denso y con uno de nuestros productos principales que son las bujías de encendido. Bienvenidos entonces. Primero quiero que veamos un pequeño video sobre nuestra marca que seguramente va a generar mucha emotividad y de alguna manera pues representa un poco el espíritu denso que tenemos y que queremos proyectar hacia nuestros clientes y usuarios. Bueno, bienvenido nuevamente a este espacio. Quiero presentarme. Mi nombre es Camilo Suárez. Hago parte del departamento comercial de Latinoamérica de esta gran compañía Denso, de la cual quiero empezar por hablar un poco antes de entrar en materia y empezar a hablar de bujías de encendido. Y quiero contarles que, bueno, somos una compañía que celebramos este año 75 años de creación y de trabajo incansable por el desarrollo de diferentes sistemas, productos y tecnologías enfocadas en la industria automotriz y de autopartes. Básicamente, entonces, pues quienes conocen de Denso saben de su larga trayectoria a lo largo de los años a través de la fabricación de diferentes componentes y sin duda pues somos una compañía de verdad relevante a nivel global en este segmento o en este mercado de repuestos o de autopartes, no solamente como equipo original, sino también como aftermarket, que es el mercado de reposición al cual nos dedicamos. Entonces, nacimos como compañía en el año 1949. Quienes recuerdan o lleva más tiempo a lo mejor en este mercado, en este negocio, recordarán la marca Nippon Denso, que fue inicialmente como nuestra compañía se denominó para salir al mercado y empezar a comercializar sus productos, migrando a ser Denso, simplemente una marca mucho más sonora, más fácil de recordar, hace ya bastantes años y como nos conocemos hoy en día. Nuestra facturación en ventas netas durante el año fiscal anterior fue de 47,9 billones de dólares, una cifra muy importante que dentro de esta industria nos consolida como una de las compañías más grandes a nivel mundial en la fabricación de piezas para el ensamble de todo tipo de vehículos. Y pues en Denso somos más de 165,000 empleados que estamos distribuidos en más de 38 países donde tenemos presencia con diferentes tipos de fábricas para la elaboración de nuestros productos, pero con diferentes oficinas comerciales también que complementan toda esta labor y a la cual pertenezco, que está ubicada en Long Beach, en el estado de California, y es una oficina que denominamos Denso Products and Services Americas Incorporated. Allí estamos desde el año 71, más de 50
54 años de trabajo, más de 572 empleados enfocados 100% en el aftermarket y en llevar los productos que fabricamos desde Canadá hasta Argentina o Chile a lo largo de todo el continente americano, lo cual pues es bastante interesante si tomamos en cuenta el territorio tan grande que abarcamos con esta oficina comercial que está ubicada en el estado de California. Entonces tenemos la fortuna, el orgullo de ser la compañía número 2 a nivel global dentro del ranking mundial de fabricantes de piezas de equipo original y aftermarket. Eso es algo que hemos consolidado a lo largo de mucho tiempo y que hemos mantenido en este ranking 1 o 2 durante muchísimos años. Y esto lo hemos logrado gracias a una gran cantidad de inversión que hacemos en investigación y desarrollo, buscando la manera de tener nuevas tecnologías que podamos ofrecer al mercado y nuevos productos que de verdad tengan innovación y que puedan cambiar la manera en la que se hacen las cosas en esta industria. Entonces, invertimos más del 10% de nuestras ventas netas en investigación y en desarrollo, y esto nos ha convertido, pues, sin duda en un referente cuando hablamos de compañías autopartistas como lo son Denso, básicamente. Y tenemos también el orgullo de pertenecer a este grupo de la revista Fortune, que clasifica como las 500 compañías más grandes del mundo, en la cual ubicamos el puesto número 278. Y este ranking de Fortune 500, pues es sin duda otro de los logros que hemos logrado consolidar a través del tiempo y que nos permite ser una compañía de verdad relevante, como les digo, al momento de pensar en este tipo de componentes para la industria automotriz. Nuestros principales clientes a nivel global son muchos, una gran cantidad de clientes tenemos a nivel global, muchas marcas que ustedes seguramente reconocen, que tienen presencia en su país y que son marcas muy relevantes en esta industria de vehículos, y no solamente de vehículos utilitarios o automóviles, sino también una gran cantidad de marcas que podemos ver allí de maquinaria amarilla, de vehículos deportivos, recreativos y otros elementos que sin duda también hacen parte de nuestros clientes y que son los que nos han convertido en una empresa del volumen que tiene Denso actualmente en el mundo. Esto nos ha llevado con mucho trabajo y esfuerzo a ser el proveedor más importante para estas dos empresas, que son Toyota y Honda, dos compañías asiáticas muy relevantes a nivel global y con presencia en muchísimos países, y el proveedor número 2 de estas otras dos marcas que también son muy relevantes en su mercado y son General Motors y Chrysler. Esto nos dice algo importantísimo que creo que debemos tener en cuenta, y es que Denso no es solo un fabricante para piezas de vehículos asiáticos, sino que tenemos un proceso de expansión también hacia vehículos americanos y más recientemente a vehículos europeos, donde hemos consolidado también una participación de mercado muy interesante. Entonces, si hablamos de motocicletas, otro mercado muy importante para nuestra compañía, pues existen cuatro gigantes en Asia que son los principales fabricantes de motos que tenemos a nivel global, y esos fabricantes también están confiando en Denso para la proveeduría de todos los elementos o de muchos de los elementos que utilizan para el ensamble de sus motocicletas, lo cual también nos da mucho criterio y conocimiento de este mercado de motocicletas para poder ofrecer productos de muy alta calidad a través de ustedes como distribuidores. Y tenemos entonces también la importancia de esa investigación y desarrollo que hablaba hace un momento, y cómo Denso, a través de mucha inversión en este rubro, ha logrado consolidar más de 44.000 patentes a nivel global que nos permiten proteger nuestros productos de que otras compañías puedan replicar la tecnología que estamos desarrollando. Y eso nos convierte de verdad en un proveedor de tecnología, de sistemas y de partes que es muy confiable y de verdad muy destacado en esta industria automotriz y en el aftermarket, que es pues el mercado de reposición al cual pertenecemos básicamente. Y todas estas patentes no serían posibles si no contáramos en realidad con los laboratorios de pruebas más exigentes que existen en el mundo, y son todas las competencias en las que a lo largo de la historia Denso ha tenido una participación muy relevante y donde ha logrado unos resultados muy destacados a lo largo de los últimos años a través de este equipo Toyota Gazoo Racing, en campeonatos como el Campeonato Mundial de Resistencia, donde somos 5 veces consecutivas ganadores de la carrera más exigente del mundo, que son las 24 horas de Le Mans, y donde estamos también actualmente como bicampeones actuales del Campeonato Mundial de Rally con este equipo Toyota Gazoo Racing, en el cual estamos probando una gran cantidad de componentes y de piezas que más adelante vamos a lanzar al mercado con todo el criterio y la tranquilidad de que son piezas que soportan los más altos estándares de exigencia y están fabricadas con la más alta calidad en cuanto a materias primas y componentes.
Aquí tenemos un buen ejemplo de eso y es la exigencia de este tipo de campeonatos, como el Campeonato Mundial de Rally, y donde podemos tener una válida a 40 grados en el desierto subsahariano de África durante un fin de semana y trasladarnos 15 días después a los países del norte de Europa, donde la temperatura está a menos 20 grados. Y de esta forma, pues estamos probando la resistencia, la durabilidad, el desempeño y el performance que tienen todos estos componentes que estamos llevando a estos vehículos que sin duda nos tienen muy orgullosos al ser bicampeones mundiales actualmente y que este año, como una novedad, pues vamos a tener un nuevo diseño también y vamos a estar estrenando de alguna forma este nuevo look, que es un look mucho más agresivo, más atractivo y que vamos a empezar a ver en diferentes campeonatos donde este equipo Toyota Gazoo Racing compite y está, digamos que liderando a nivel de estándares de desempeño. Entonces, con este recorrido de nuestra compañía, de lo que somos en Denso, de lo que hacemos básicamente, pues quiero hablarles un poco de nuestro portafolio de productos, que está compuesto de una gran cantidad de productos diferentes, cada uno de ellos sin duda pues desarrollado con muchísima tecnología y enfocado básicamente en un desempeño y una calidad que debe ser diferencial y que es característica de nuestra marca Denso. En nuestro portafolio de productos de aftermarket tenemos una gran cantidad de componentes, muchos tipos de productos diferentes que vamos a ver un poco en detalle rápidamente y vamos a hablar de algunos de ellos que son sin duda los que nos han puesto en la conversación, digamos, de este mercado gracias a que estamos ofreciendo todo el tiempo innovación y productos de muy alta calidad. Entonces tenemos sensores de oxígeno, un producto muy interesante para ese control de emisiones y lo que sería una segunda generación de este componente que son los sensores de relación aire-combustible, unas piezas que hemos desarrollado en Denso bajo patentes exclusivas que nos protegen de que otros fabricantes puedan hacerlo y que nos han llevado a ser el primer fabricante en desarrollar este tipo de sensores de banda ancha, como se conocen también en algunos mercados, pero con la particularidad de tener una patente exclusiva que nos permite desarrollarlos en tecnologías de 4 cables, a diferencia de la mayoría de los fabricantes que trabajan en 5 y 6 cables respectivamente. Entonces aquí tenemos una gran innovación, un producto muy importante, así como estas bobinas de encendido, donde tenemos una participación muy importante a nivel de equipo original, no solo en vehículos asiáticos, como hablábamos inicialmente, sino también, por ejemplo, como equipo original del grupo Volkswagen y todas las marcas que se derivan de allí, Porsche, Audi, Seat, Skoda, el mismo Volkswagen básicamente, y pues estamos llevando estos productos a diferentes mercados globales con muchísimo éxito, diría yo, debido a la calidad y a la relación calidad-precio que tenemos, que también nos pone como una alternativa muy atractiva para los diferentes usuarios que existen en diferentes mercados. Tenemos otro producto importantísimo y más que un producto, yo diría que es una familia de productos, los productos de enfocados en filtración, donde tenemos no solamente filtros de aire, filtros de cabina para sistemas de aire acondicionado y filtros de aceite para la protección del motor, sino que también contamos ahora con un portafolio que está en crecimiento y son estos filtros de combustible para vehículos diésel, un producto de verdad muy relevante que estamos desarrollando muy enfocados en la protección de estos sistemas Common Rail, que son sistemas muy sensibles a diferentes factores externos y que sin duda pues su reparación es bastante costosa y por esta razón es muy importante que los usuarios tengan conciencia de la protección que deben ofrecer este tipo de productos a través de este tipo de filtros, que son los filtros para sistemas Diesel Common Rail. Y tenemos otros productos en general, como lo son bombas de combustible, los alternadores y motores de arranque, que clasificamos como piezas eléctricas grandes, básicamente, los cables de alta, plumillas, los sensores de presión en las ruedas o en los neumáticos, y una cantidad de sensores también que denominamos sensores para gestión del motor. Esos sensores son de cigüeñal, de posición de levas, de sensor de temperatura de refrigerante, sensor de flujo y de presión de aire para el sistema de ingreso de aire en la cámara de combustión y muchos otros sensores también que estamos generando como equipo original y que también llevamos a este mercado de repuestos y están disponibles para todos ustedes. En términos de productos termales, tenemos pues radiadores y condensadores como parte importante de estos sistemas de refrigeración del motor y contamos también con mucho criterio y mucho conocimiento al ser uno de los grandes fabricantes a nivel mundial de compresores de aire acondicionado y de otros componentes de este tipo de sistemas que también tenemos disponibles para todos ustedes y que complementan nuestro portafolio junto con una oferta de productos que llamamos heavy duty y están enfocados básicamente en vehículos pesados, vehículos comerciales y de trabajo. Entonces, este recorrido
pues no podría estar completo sin hablar de uno de nuestros últimos lanzamientos a este mercado de repuestos aftermarket y son estos inyectores para vehículos diésel sistema Common Rail. Tenemos un número de piezas o de partes que está creciendo y en el que esperamos incorporar nuevos elementos el próximo año, pero actualmente pues tenemos una oferta de estos inyectores para aftermarket que son de verdad diferenciales por la forma en la que logramos desarrollar un producto que funciona con un único código de compensación que es muy fácil de instalar y que sin duda pues conserva las condiciones de originalidad en cuanto a los parámetros de presión que debe tener este tipo de elementos en el sistema Common Rail. Entonces aquí hay una gran novedad que estamos ofreciendo también y son estos productos enfocados principalmente en marcas como Toyota y Mitsubishi para vehículos diésel. Y tenemos el tema que nos trae el día de hoy a esta conversación, que son las bujías de encendido, un producto que nos ha llevado también como compañía a tener un renombre y una reputación muy interesante a nivel global y que nosotros clasificamos esta gran familia de bujías en tres grandes grupos. El primer grupo, las bujías de equipo original, productos que desarrollamos enfocados principalmente en ser proveedores para las marcas o ensambladoras de vehículos y donde vamos a encontrar la posibilidad también de llevarlos a este mercado de repuestos bajo estas tres marcas comerciales. U-Groove, que es nuestra bujía convencional, la doble Platinum, que es la bujía de platino con doble electrodo, y la bujía Iridium Long Life que ofrecemos y que es la bujía de más larga duración que podemos llevar al mercado. El segundo grupo va a estar compuesto de las bujías TT o bujías de doble punta. Toman su nombre de Twin Tip en inglés, que significa doble punta o puntas gemelas. Y en este caso allí tenemos un portafolio que es Platinum TT e Iridium TT, una solución de verdad espectacular para lograr un desempeño superior y unos atributos que ya vamos a analizar más adelante para que ustedes tengan muy en cuenta al momento de ofrecer este tipo de productos al mercado. Y tenemos un tercer grupo donde está el High Performance, las bujías de alto desempeño, y donde tenemos bujías Iridium Power, que son bujías muy interesantes por su versatilidad, aptas para motocicletas, para automóviles y todo tipo de vehículos, y las bujías Iridium Racing, que son ya pensadas netamente en competencias y en un desempeño superior que caracteriza también toda la participación de nuestra marca en todos estos eventos deportivos de los cuales hablábamos hace un momento. Entonces aquí están estos tres grandes grupos que son los grandes grupos de bujías que nosotros consolidamos en nuestro portafolio y de la cual vamos a hablar un poco en detalle el día de hoy a través de este espacio, que es una capacitación técnica, pero que también pretende generar muchas herramientas comerciales para ustedes y hacer mucho más fácil esa labor del día a día, de llevar nuestra marca a diferentes puntos de venta de repuestos. Entonces, para hablar de las bujías, debemos empezar por la bujía más común, digamos, en nuestros mercados, que es la bujía convencional. La bujía que denominamos U-Groove y que toma su nombre de una característica que tiene, que es la ranura en U en su electrodo de masa. Ya vamos a hablar un poco de ella, pero quiero contarles sobre estas bujías particularmente que tienen una serie de procesos y de factores que sumados nos llevan a generar un producto de muy alta calidad y un producto que sin duda está muy cuidado por parte nuestra de forma que podamos garantizar esa calidad a todos nuestros usuarios e intermediarios que tenemos en todo el mundo. Y para lograr esta calidad de producto, pues debemos empezar por un tema importante y es que el 100% de la cerámica, que es un componente muy importante en las bujías y que es el que garantiza de alguna forma ese aislamiento del voltaje o de la tensión para evitar que haya fugas, pues es fabricada por Denso. Nosotros como fabricante de bujías también nos encargamos de fabricar el 100% de la cerámica que utilizamos y al no contratar a otras compañías para hacerlo, al no tercerizar estos procesos, lo que logramos es una calidad muy alta de este elemento cerámico, que es el que se encarga básicamente de brindar esa resistencia dieléctrica para que no haya fugas de voltaje y no tengamos inconvenientes en la operación de nuestros motores. Asimismo, hay otro aspecto muy importante, que es el que todas nuestras bujías, el 100% de las bujías que salen de fábrica, están 100% probadas. Se prueban en diferentes variables como lo son la separación de sus electrodos, la continuidad, la resistencia y de esta manera garantizamos que el producto que llega a manos de nuestros distribuidores y asimismo a nuestros usuarios es un producto en excelentes condiciones que va a desempeñar su trabajo de manera excepcional y que no debería tener ningún tipo de inconveniente si se ha conservado una cadena de distribución donde el producto se cuide y donde no hay inconvenientes de ese tipo básicamente. Otros aspectos muy importantes pues van a estar enfocados en este electrodo central y el núcleo de cobre que tienen nuestras bujías
Es el núcleo de cobre que atraviesa desde el terminal hasta el electrodo central la bujía y a través del cual fluye toda esa tensión y que está fabricado en cobre de muy alta calidad, nunca cobre reciclado y nunca elementos, digamos, de segunda, por llamarlos de alguna manera, sino siempre materias primas muy premium que nos llevan a tener una conductividad muy interesante, la mejor posible, y un comportamiento ante la temperatura que también va a ser muy relevante para nuestro producto en ese sentido. Y tenemos la rosca de nuestras bujías, que también es un elemento muy importante en el proceso de producción de las bujías, y es una rosca que está elaborada a través de brazos robóticos y a través de maquinaria donde no interviene la mano del hombre, lo que asegura de alguna forma que el acabado y la calidad de este producto sea la mejor posible también. Y tenemos unos últimos dos aspectos importantes: el aislante, que está al interior de nuestra bujía y que está fabricado en un 95% de aluminio, aluminio que es un metal de un gran comportamiento frente a la temperatura y sobre todo de una fortaleza que permite que la extracción y la instalación de nuestras bujías pues se dé de forma mucho más sencilla, sin arriesgar el producto, y de alguna manera pues es otro elemento que nos lleva a construir unas bujías de muy alta calidad. Y por último, pues este, digamos, elemento que llamamos la ranura en U presente en nuestro electrodo de masa, que es una innovación que ha llevado Denso al mercado, un producto que está patentado por Denso y que es un elemento muy importante debido a lo que conseguimos a través de su utilización en cuanto al desempeño de las bujías U-Groove y de las bujías Iridium Power, que son de alto desempeño, como ya vimos, y que también incorporan esta ranura en U que le permite a la chispa tener un desplazamiento y una descarga frontal mucho más larga, lo cual genera un efecto de propagación de ese encendido, de esa combustión, que se da mucho mejor en la cámara de combustión, generando más compresión y generando un mejor desempeño. Entonces, esta ranura en U es una innovación de Denso que está patentada y que está protegida, y por lo tanto ningún otro fabricante puede llevar un producto al mercado con estas características, lo cual es muy importante para nosotros y lo cual nos permite llevar un producto de un desempeño que es de verdad diferencial. Entonces vamos a ver cómo otras marcas van a intentar generar otro tipo de ranuraciones en sus electrodos centrales, perforaciones en electrodos de masa, pero ninguna de estas innovaciones pues logra acercarse en términos de desempeño a lo que representa esta ranura en U. Y es un tema de verdad del cual estamos pues muy orgullosos como Denso. Tan importante es que U-Groove en inglés pues traduce ranura en U, y es de aquí donde toma su nombre nuestras bujías convencionales a través de esta patente exclusiva que tenemos como compañía. Entonces, hablemos de otros conceptos que son muy importantes al momento de hablar de bujías de encendido, y son el concepto de rango térmico, básicamente. ¿Qué es el rango térmico? Pues es una unidad de medida. Todas las bujías tienen varias funciones importantes. El encendido, esa mezcla de aire y combustible, es una de ellas, pero también controlar la temperatura que se genera en su operación y ser grandes disipadores de calor es una de sus funciones también. Entonces, a esa capacidad que tenga la bujía de disipar ese calor, vamos a llamarla rango térmico. Y el rango térmico entonces no va a estar asociado con diferentes agentes externos como lo son la temperatura del ambiente, la altitud en la cual se utiliza el vehículo o diferentes factores ajenos a la bujía misma, sino que la bujía va a tener, digamos, que un rango térmico asignado dependiendo de esa capacidad que tenga para disipar el calor. Y esto es muy importante porque vamos a ver entonces que en el mercado conocemos, o muchas personas nos van a hablar en el día a día, de bujías frías o bujías calientes. Y debemos entender que la bujía es fría o la bujía caliente dependiendo de la cantidad de aislante, ese aislante que es 95% de aluminio en la marca Denso, que tenga en su interior. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo donde tenemos una bujía que tiene una gran cantidad de aislante en su interior, que vemos representado en esta área gris de este gráfico, y al haber una mayor cantidad de aislante, ese aislante va a generar una barrera para que la temperatura pueda salir y pueda disiparse a través de la rosca que compacta con el bloque, pues genera esa transmisión de calor, y ayudado por el sistema de refrigeración, la bomba de agua, el líquido refrigerante y todos los elementos que tenemos allí, pues va a generar, digamos, que ese control de esa temperatura. Entonces, una gran cantidad de aislante implica limitaciones en la transmisión de esa temperatura y va a ser, digamos, que generadores de mayor temperatura en la operación de esa bujía, lo cual es un tema interesante porque es lo que vamos a utilizar en los motores menos calientes.
motores muy comunes en su mercado, donde bujías de rango térmico 9, 14 y 16 pues todavía son de gran rotación, por llamarlo de alguna manera. Y todo lo contrario, una bujía fría pues nos va a indicar que es una bujía que va a tener una cantidad mínima de aislante en su interior, y al tener una cantidad menor de aislante, lo que va a permitir es que haya un mayor flujo de esa temperatura a través de la rosca hacia afuera, y de esta forma pues mantenga mucho más controlada esa temperatura de operación, que es muy importante para el desempeño del motor. Entonces, aislante corto, una pequeña cantidad de aislante va a generar una gran cantidad de transmisión o de disipación de esa temperatura hacia el bloque, y va a ser algo que vamos a denominar en los rangos térmicos 24, 27 y hacia arriba, básicamente, para que ustedes tengan una idea. ¿Cuál es el tema con los rangos térmicos? Pues básicamente que los fabricantes nunca se pusieron de acuerdo para generar una unanimidad en la forma en la que denominaban los rangos térmicos y esa unidad de medida en cada una de sus bujías. Por esta razón es importante que nosotros tengamos a mano siempre este tipo de información, este tipo de cuadros que nos permite entender que, por ejemplo, una bujía BKR5 en una marca X, pues va a ser igual a una bujía K16 en el caso de Denso, debido a que estos rangos térmicos 16 y 5 en este caso, o 12 o 8, pues van a ser equivalentes. Y esto es muy importante porque esta información nos va a permitir ser mucho más eficientes en nuestro proceso de venta y conocer mucho más del producto, de forma que podamos mostrar mucha credibilidad ante los clientes, donde está yo creo que gran parte del éxito de nuestra labor comercial. Entonces, básicamente, para poner en ejemplos mucho más visuales lo que acabamos de ver del rango térmico, pues tenemos este cuadro donde en el eje horizontal vamos a ver la potencia del motor, la curva de potencia que dibuja cada motor en su desempeño, y en el eje vertical vamos a encontrar la temperatura de operación del motor. Aquí podemos ver que está, digamos que resaltado la temperatura entre 450 grados centígrados o grados Celsius, mejor expresado, y 900 grados Celsius. Aquí tenemos entonces que este es el rango de temperatura que tiene el motor de este ejemplo por lo general, y siempre va a moverse dentro de esta misma temperatura. Los motores, debido a su construcción, a su fabricación, a su diseño, pues van a tener una cantidad de elementos del sistema de refrigeración que se encargan de controlar la temperatura de operación del motor y se encargan de mantener la temperatura siempre dentro de este rango de temperatura cuando las cosas trabajan correctamente. Entonces, si encendemos el vehículo en la mañana, vamos a empezar a una temperatura ambiente a operar, y la temperatura se va a ir incrementando poco a poco hasta llegar a un nivel que sobrepase estos 450 grados Celsius. Allí empezamos a ver trabajar correctamente sensores de oxígeno y otros elementos. Los motores empiezan a ser eficientes, se dilatan estos metales y empiezan a trabajar de manera más adecuada, la lubricación también. Entonces, en ese sentido, pues la temperatura se empieza a subir, y al llegar cerca a estos 900 grados centígrados, pues vuelve a controlarse esa temperatura a través del termostato y otros elementos y vuelve a descender. Todo el tiempo va a estar fluctuando entre este rango de temperatura de 450 a 900 grados centígrados. Entonces, la elección del rango térmico de la bujía debe ser acorde y estar alineada con esa temperatura de operación del motor. Ahí está lo importante de este concepto, y entonces en este caso una bujía muy fría que vamos a instalar en un motor que trabaja en este rango de temperatura, pues nos va a dibujar una curva de potencia que no es adecuada, que no está acorde al desempeño esperado de ese motor. Aquí podemos ver que la curva de potencia no es muy alta, y en ese sentido, pues esta temperatura de operación no sobrepasa lo que llamamos el límite de autolimpieza. Esa bujía va a trabajar muy fría, y al generar una combustión que no llega a la temperatura adecuada, pues no va a lograr que la totalidad de la gasolina se queme, y todos esos hidrocarburos que se generan por falta de quemar correctamente la gasolina, pues van a empezar a depositarse en nuestra bujía y a generar una capa que va a causar que se sature y que la chispa no pueda salir a formar ese arco electrovoltaico entre los electrodos. De esta forma, la vida útil de nuestra bujía se va a reducir muchísimo por esa mala elección de rango térmico y por utilizar una bujía que no llega a una temperatura que está relacionada directamente con la temperatura de operación del motor. Entonces tenemos aquí otro ejemplo que va a ser una bujía adecuada, la bujía óptima en este caso, la que el fabricante del vehículo y el fabricante de la bujía recomienda generalmente en sus catálogos. Y esta bujía, pues vemos que nos dibuja una curva de potencia que ya es mucho más interesante, que siempre va a estar dentro de este rango o de este, digamos, espectro de temperatura al que debe trabajar el motor, y siempre por debajo de lo que denominamos el margen de seguridad.
que es una temperatura ya superior, donde la potencia puede que se eleve un poco, pero ya la temperatura también se va a elevar por una relación directamente proporcional que existe entre ellas, y ya vamos a empezar a arriesgar los elementos del motor, los elementos de la bujía, que en este caso de una bujía muy caliente, pues podemos empezar a generar que el material se funda, que los electrodos se desprendan y vayan a caer al interior de la cámara de combustión, haciendo daño a los pistones y a otros elementos que tenemos allí. Entonces es muy importante que el rango térmico se cuide y se proteja muchísimo para evitar que la temperatura pueda incrementarse de forma desmesurada y de esta manera poder generar este tipo de inconvenientes. De ahí la importancia de elegir el rango térmico que esté siempre adecuado y acorde a la temperatura de operación del motor y mantener siempre todo el tiempo. El vehículo sale de fábrica con un rango térmico especificado por el fabricante y ese rango térmico se debe mantener a lo largo de toda su vida útil, así como se debe mantener todas las condiciones del sistema de refrigeración y demás elementos en condiciones ideales para poder respetar esta ecuación y mantener todos los componentes trabajando de la mejor manera posible. Entonces ya vimos este concepto que es súper importante y es el concepto por el cual digamos que escuchamos muchas veces a los clientes que nos hablan de una bujía fría o una bujía caliente, siendo este un concepto que debemos reevaluar y que debemos siempre apegarnos a la literatura y a la información que tenemos disponible sobre la aplicación de cada vehículo, respetando la originalidad de estos elementos para poder mantener las condiciones de operación de manera adecuada. Y tenemos otro concepto muy importante, que es el concepto de separación entre electrodos de la bujía. Toda bujía debe tener una separación entre su electrodo central y su electrodo de masa. Esta separación nos va a ayudar a generar un arco electrovoltaico que pueda generar el encendido de manera adecuada, y en el caso de las bujías denso, pues va a estar indicada por este número que vamos a encontrar al final del código alfanumérico de las bujías, que en el caso del 11 nos va a indicar una separación de 1,1 milímetros entre electrodos, y cuando la bujía no tenga esta información al final, no tenga este número al final, pues debemos asumir que la separación entre electrodos es la mínima, en este caso siendo 0,8 milímetros para autos y 0,7 milímetros en motocicletas. Es muy importante tener claro que la separación entre electrodos es un concepto muy importante para el desempeño de las bujías de encendido y para que su durabilidad en términos de vida útil de kilómetros sea adecuada y no se acorte su vida útil de forma muy agresiva debido a una mala calibración. Y es importante entender que las bujías convencionales pues se deben calibrar o se pueden calibrar de acuerdo a la necesidad, pero en el caso de las bujías de doble punta o las bujías que tienen otro tipo de tecnología, como en este caso los electrodos de iridio que tienen un diseño muy específico, pues ya estas bujías vienen con la capacidad de trabajar adecuadamente en cualquier tipo de vehículo y no requieren de una calibración en este caso para poder generar su trabajo de forma adecuada. De hecho, es muchas veces incluso riesgoso calibrarlas porque el electrodo, al ser tan fino, puede sufrir problemas, puede deformarse, y en este caso pues estamos generando inconvenientes que no tienen lugar cuando una bujía viene ya calibrada de fábrica y funciona correctamente de acuerdo a su aplicación. Entonces, este es muy importante, ese concepto también, así como el concepto de la resistencia, que es un elemento que nosotros incluimos en muchas de nuestras bujías, y esas bujías que llamamos resistivas, pues incorporan esta protección, que es de alguna forma un control que se puede ejercer a través de esta resistencia monolítica a toda esa tensión o ese voltaje que recorre la bujía desde su terminal hasta sus electrodos, y que de alguna manera a través de esta resistencia pues garantizamos la protección de otros elementos que existen, elementos electrónicos que hay en los vehículos encargados de inyección, de otros procesos, digamos, y de esta manera pues es muy importante que los vehículos que lo requieren pues conserven o incluyan resistencia en las bujías de encendido, que en el caso de denso pues van a manejar siempre un rango de resistencia ómnica que está entre los 3.000 y los 7.500 o hasta 10.000 ohmios en algunos casos, lo cual equivale a 3 kiloohmios hasta 7,5 kiloohmios, hablando en otra escala. Y es un elemento muy importante para nosotros porque nos permite proteger todos los sistemas que hay detrás, sistemas electrónicos que hay en el vehículo y que sin duda pueden ser susceptibles a fallar o a inducir errores a la computadora, por ejemplo, cuando no existe un manejo adecuado de la resistencia en la bujía. Entonces, las bujías que incorporan esta letra R en su nomenclatura nos van a indicar que son bujías con resistencia, bujías resistivas, y en este caso, pues la resistencia es un valor que podemos nosotros medir y hacer esta medición
medición a través de diferentes elementos como un osciloscopio o en este caso un multímetro, que es una herramienta mucho más fácil y accesible para todos y a través de la cual podemos nosotros hacer esta medición de la resistencia que tenga la bujía y darnos cuenta si la bujía es una bujía que está en buenas condiciones, si esa resistencia está dentro de este rango, digamos, entre 3.000 y 10.000 ohmios, o si es una bujía, por el contrario, que está por debajo de los 3.000 ohmios y en ese sentido, pues ya no va a proteger esos elementos del motor. Muchas veces va a ser una bujía falsificada, de hecho, la que encontremos por debajo de estos 3.000 ohmios, o una bujía que ha sufrido un daño, un golpe o un problema que ha dañado su resistencia en este sentido. Entonces, esta medición va a ser importante para ustedes que conozcan cómo hacerla y que puedan en un caso determinado, pues, mostrarle a los clientes incluso qué resistencia tienen las bujías, resistencia que nunca va a ser igual entre bujías, siempre es un rango y siempre va a variar en algunos puntos y ese es un tema importante también a tener en cuenta. Entonces, ya hablamos un poco de estos conceptos fundamentales para entender el producto, para entender las bujías de encendido y ahora vamos a hablar de un complemento importante en este proceso de entender qué es la nomenclatura de nuestras bujías. Ese código corto de 4 números, que es muy común en su mercado, pues generalmente no es utilizado en otros mercados donde siempre se va a este código alfanumérico grande, donde encontramos mucha información que es muy relevante para el producto. Esta primera letra siempre nos va a indicar dos aspectos muy importantes. El primero va a ser el diámetro de la rosca de nuestra bujía y el segundo va a ser el tamaño del hexágono o de la llave que requerimos, el cuadrante, para poder hacer esta instalación o retirar estas bujías de encendido. En este caso, la K nos va a indicar un diámetro de rosca de 14 milímetros y nos va a indicar también una llave de 5 octavos, que es equivalente a 16 milímetros para su instalación. Después de esta primera letra vamos a encontrar entonces este rango térmico que ya entendemos perfectamente de qué se trata y que va a estar, digamos, determinando la capacidad que tenga nuestra bujía de disipar temperatura. Posteriormente vamos a encontrar esta letra P que nos indica la longitud de la rosca, en este caso una bujía que tiene 19 milímetros de alcance, de largo en la rosca, y un electrodo que tiene proyección de 1.5 milímetros, que es otro concepto también importante. Posteriormente vamos a encontrar la letra R, que nos indica que es una bujía que tiene esa resistencia para la protección del motor, y posteriormente la U, que es una característica especial que nos va a indicar que es una bujía que tiene ranura en U en su electrodo de masa. Esa ranura tan importante que ya vimos también y que de ahí toma su nombre la bujía convencional como bujía U-groove. Posteriormente vamos a encontrar este número 11, que en este caso del ejemplo, pues nos indica una calibración entre electrodos de 1.1 milímetros, que es característica de una gran cantidad de vehículos que circulan actualmente en nuestros mercados. Entonces, esto es un pequeño resumen. Aquí hay una información mucho más condensada que tenemos en nuestros catálogos de bujías y que seguramente les voy a hacer una invitación muy especial para que ustedes consulten estos catálogos y les voy a mostrar también muy importante la manera como deben llegar ustedes a encontrar estos catálogos, que es información muy valiosa y que esperamos que ustedes puedan compartir con sus clientes y tener a mano como una herramienta de consulta en el día a día. Aquí tenemos la codificación de las bujías convencionales y de las bujías de iridio o de materiales especiales que van a tener ya unos códigos de codificación muy diferentes que también están presentes en este tipo de material. Entonces, este catálogo que tenemos actualmente en Venezuela y que estamos trabajando para lanzar próximamente el catálogo 2024. Esto será en un par de meses y seguramente les haremos saber cuando esté disponible este catálogo, pues lo pueden encontrar en nuestra página web. Si quieren escanear este código, pueden hacerlo rápidamente y van a ver que este código los va a llevar a la página web de Denso, nuestra página web donde tenemos nosotros una gran cantidad de información disponible y que ustedes van a encontrar básicamente pues catálogos, entrenamientos y una gran cantidad de elementos. Entonces este catálogo lo van a encontrar en esta parte donde está simplemente la página web densoautoparts.com y dentro de esta página, que es una página que ustedes pueden cambiar su idioma, ponerlo en español sin problema, van a encontrar un botón que es Latinoamérica. Allí en Latinoamérica ustedes pueden ingresar y van a llegar a una página muy diferente, mucho más latina, tiene mucho más sabor, tiene mucha más información básicamente. Y en esta página pues ya tenemos como novedad una página web dedicada para Venezuela, donde ustedes van a poder seleccionar su país y llegar a uno
a unos contenidos que son exclusivos y que seguramente van a ser de mucha ayuda para ustedes. Un buscador de piezas por tipo de vehículo. Vamos a encontrar un link para los catálogos y allí está actualmente el catálogo que no está muy actualizado, pero donde vamos a tener próximamente el catálogo más reciente a disposición de todos ustedes para que lo tengan en cuenta. Entonces, esta herramienta debe ser muy importante para ustedes en el día a día y les va a permitir seguramente conocer aplicaciones, características, cruces de referencias y otros elementos muy importantes en cuanto a información que requerimos para poder vender este tipo de productos. Y tenemos en esta página, que es la que mostré inicialmente, densoautoparts.com, pues una serie de elementos también muy interesantes. Un buscador de piezas por número VIN que podemos activar nosotros en este switch hacia el lado derecho y llegar a incorporar, digamos, o ingresar bienes de diferentes vehículos, generalmente americanos, donde nos va a mostrar todos los elementos que tenemos disponibles nosotros para ese tipo de motor o para ese tipo de vehículos. Aquí vamos a hacer un ejemplo con este BIN, que es de una Toyota 4Runner modelo 2020, motor 1GR muy conocido por todos ustedes, V6, 4.0 litros, y en ese sentido, pues le pedimos que nos muestre todos los elementos que tenemos disponible, y ahí vamos a ver radiadores, condensadores, vamos a ver las bobinas de encendido, vamos a ver sensores de diferentes elementos del motor y las bujías de encendido en sus diferentes gamas o grupos que veíamos inicialmente en esa clasificación. Entonces tenemos la bujía Long Life en la parte inicial, la bujía de equipo original de iridio, tenemos la bujía Iridium TT como una bujía de alto desempeño que también podemos aplicar en este vehículo. Y tenemos la bujía IKH16, que es una bujía Iridium Power, una bujía de alto desempeño también, que también tiene aplicación en este tipo de motores y que si nosotros vamos a este botón de ver detalles, pues vamos a encontrar mucha información disponible de este tipo de bujías, características físicas, resistencia, diámetro de la rosca, hexágono, el alcance o el largo que tenga. Y esta información también va a ser muy importante porque nos va a permitir con el tiempo y con el dominio de ella, pues homologar diferentes bujías, tomando medidas y sabiendo que son de las mismas dimensiones y que podemos instalarlas fácilmente en marca denso cuando llegue un cliente con una muestra de otro tipo de productos, básicamente. Y entonces vamos a hablar de otro tema muy importante, ya habiendo conocido nuestra página web y las diferentes herramientas o las diferentes, digamos que secciones que tenemos allí, y es el origen de nuestras bujías de encendido. Nosotros tradicionalmente fabricamos en Japón por muchos años las bujías de encendido, pero en los últimos años en Japón solamente está concentrada la fabricación de bujías de iridio y de platino, como podemos ver en la imagen, siendo Estados Unidos también país de procedencia de este tipo de bujías, pero teníamos hasta hace unos 4 o 5 años las bujías de mayor venta, que son las convencionales, fabricadas en Indonesia. Esto cambió y radicalmente fue un cambio en la línea de producción que nos llevó de Indonesia a fabricar las bujías U-Groove en China, que por más de 5 años hemos fabricado allí, que son bujías que obviamente cuentan con todos los estándares de calidad que como Denso garantizamos en todos nuestros productos. Esa es una imagen de nuestra fábrica de bujías allí para que ustedes tengan una idea del nivel de fabricación que tenemos, del control de calidad, de la limpieza y de todos los elementos, digamos, que sumados van a llevar un producto a las manos de sus clientes de la más alta calidad. Entonces, por más de 5 años hemos fabricado estos productos en China. El producto ha logrado defenderse muy bien en cuanto a términos de calidad y esa reputación que a lo mejor no es la ideal y que muchas veces tienen los productos hechos en China, pero llevamos 5 años con los mismos niveles de garantía que teníamos en otros orígenes, y eso es debido a que los estándares de fabricación, esa norma ISO 9000, entre otras normas técnicas que nosotros acatamos al momento de fabricar nuestros productos, pues siguen garantizando que la calidad de los mismos se mantenga y garantizando que la imagen y el nombre de nuestra marca, que tiene más de 75 años este año, pues siga siendo una marca de calidad y una marca connotada con mucha calidad y muchos productos de verdad premium de alguna manera. Entonces, hablemos ya no solo del origen, sino también de la instalación de las bujías de encendido, un aspecto muy importante para nosotros porque muchas de esas garantías que nosotros recibimos están, digamos que como una consecuencia de malos procesos de instalación de las bujías de encendido. Muchas veces la mala elección de una bujía y un rango térmico inadecuado o procesos de instalación donde el torque y donde diferentes elementos importantes para una buena instalación no son tomados en cuenta, lo que genera que haya problemas en el desempeño de los productos.
Entonces tenemos dos tipos de bujías, básicamente, si tomamos en cuenta el tipo de asiento que tengan. Las bujías de asiento plano, que son las que cuentan con esta arandela en la parte superior de la rosca y que esta arandela lo que genera es un sello para que no exista escapes de compresión del motor. Y las bujías de asiento cónico, que tienen, a diferencia de las de asiento plano, una forma muy particular que genera ese sello con el bloque cuando son torqueadas y que de esta manera pues garantizan un proceso un poco diferente pero igual de eficiente para evitar que haya pérdidas de compresión. Estas bujías de asiento cónico o las bujías de asiento plano tienen unas condiciones de instalación que son diferentes y que deben respetarse siempre. Por eso cada uno de los empaques de bujías denso van a incluir no solamente en el paquete de 4 bujías, sino en cada paquete individual, unas instrucciones de instalación y de torque que se deben seguir para evitar que existen inconvenientes en los diferentes tipos de motores y para que la bujía pueda desempeñar correctamente su trabajo. Una bujía mal torqueada, que no está bien apretada, va a tener dificultades para esa transmisión de calor de la que hablábamos inicialmente. Y por ende, una mala aplicación, una mala instalación va a afectar este rango térmico de nuestra bujía y va a generar cambios en la temperatura de operación, lo cual no es bueno y va a generar un desgaste prematuro del elemento a corto plazo. Entonces, aquí se debe tener en cuenta muy claramente la rosca, el tipo de bloque, el tipo de material y las instrucciones del fabricante para hacer una buena instalación de la bujía y garantizar que trabaje correctamente. Y es muy importante también aclarar que las bujías son elementos que muchas veces se retiran del bloque para analizar el estado de la quema del combustible, para ver si el cilindro trabaja correctamente, y en ese sentido, pues las bujías de asiento plano, una vez instaladas, esta arandela que tenemos aquí va a empezar a tener unos procesos que afectan de alguna manera o que la comprimen, generando que una vez retirada la bujía y la volvamos a instalar, pues ya tengamos un inconveniente allí, porque no podemos aplicar el mismo torque o la misma fuerza debido a que al estar comprimida esta arandela, pues vamos probablemente a reventar la bujía. Entonces esto es muy importante que lo sepamos, que lo comuniquemos, que los mecánicos lo conozcan, que nuestros clientes lo sepan, porque muchas de las bujías que llegan por garantía debido a que el aislante se desprende, a que se deforman, a que se revientan internamente, es debido a esos excesos de torque que generan problemas de continuidad y que generan que la bujía pierda su capacidad de trabajo debido a estas deformaciones o a este exceso de fuerza mecánica que muchas veces aplicamos. Entonces no dejemos este tema de la instalación a la ligera, tengámoslo muy en cuenta y tratemos siempre de garantizar que estos elementos sean instalados con la herramienta adecuada y que sean instalados con el torque y el apriete realmente adecuado para evitar este tipo de inconvenientes en el desempeño de la bujía o peor aún, inconvenientes más grandes en el motor cuando muchas veces se revienta una bujía y queda la rosca metida dentro de la culata, lo cual genera muchos problemas para retirarla y a veces sobrecostos también para los talleres y los técnicos que deben aplicar ahí otro tipo de trabajos básicamente. Y vamos a hablar de las bujías de doble punta, las bujías que denominamos TT, de sus siglas en inglés Twin Tip, que son bujías que pues tenemos el orgullo de fabricar, de tener patentadas de forma exclusiva y que llevamos al mercado con unas innovaciones que de verdad hacen la diferencia en cuanto al desempeño. Aquí podemos ver las 4 etapas de los motores de 4 tiempos: la admisión de aire, la compresión, que es cuando el cilindro recibe, digamos, de pistón hacia arriba en carrera. Luego sigue la detonación, la explosión, donde la chispa se genera en la bujía y todo ese combustible se enciende. Y posteriormente la etapa de escape, que es cuando todos esos gases van a salir a través del conducto de salida y van a salir al ambiente, básicamente. Entonces, estos 4 tiempos aquí los vimos muy despacio, pero en motores a 4.000, a 5.000, a 6.000 revoluciones por minuto ocurren 6.000 o 7.000 veces en un minuto. Ese es el número de vueltas que va a dar el cigüeñal y de alguna forma, pues, este concepto de bujías doble punta lo que nos permite es aprovechar mucho mejor los tiempos del motor y que haya una compresión mucho mayor cuando obtenemos una explosión mucho más completa, una combustión que se propaga, como podemos ver en la imagen, a 360 grados en las bujías TT y que al lograr esta propagación mucho más rápidamente, mucho más grande, entre comillas, pues llegamos a ocupar mucho mejor todo el espacio en la cámara de combustión y a garantizar una mejor compresión del motor. Esto optimiza todos los elementos que llevamos a la cámara y optimiza también la potencia de salida que vamos a obtener en ese vehículo debido a este efecto que hay en esta explosión y que nos permite ofrecer un producto diferencial que garantiza a los usuarios no solamente una mejor
sensación en la conducción y en la respuesta del motor, sino una chispa que se genera mucho más concentrada, de un crecimiento rápido, que va a ayudar a generar mucha más energía explosiva y al final de cuentas esa energía explosiva es la que empuja el pistón hacia abajo, generando el movimiento, lo que se puede traducir entonces en un mejor torque, en más potencia percibida y en una economía de combustible, que es un concepto muy importante que ya vamos a profundizar más adelante, asimismo como un control mucho más eficiente de las emisiones contaminantes que nos permite generar productos que generan baja contaminación y que por tanto pues van a estar siendo mucho más apetecidos o mejor recibidos en mercados donde hay muchas exigencias en términos de emisiones para los vehículos y donde Denso se ha convertido en un estándar básicamente como equipo original en ese sentido a partir de los años 90 cuando se desarrolló este tipo de tecnología. Entonces aquí hay un video corto que nos va a poner en gráficos muy fáciles de entender todos estos beneficios y todos estos elementos que tienen las bujías TT que nos permiten un desempeño muy superior. Bueno, aquí veíamos una serie de beneficios entonces de este tipo de tecnologías y cómo se diferencian básicamente las bujías convencionales a través de lograr no solamente un ahorro de combustible, sino una combustión mucho más estable y sobre todo beneficios en términos del performance o el desempeño que pueden obtener los vehículos a través de este tipo de elementos. Y hablemos de la bujía Platinum TT, que es una de las bujías que tenemos dentro de este grupo de las TT, que ofrece unas características muy interesantes en desempeño, en durabilidad y que tiene, gracias a los procesos de producción que tenemos, pues una serie de aspectos que quiero que ustedes tengan muy en cuenta. Esta es una bujía elaborada con platino, pero también incluye una aleación con titanio que le permite una durabilidad mucho más fuerte y una mayor resistencia a la temperatura. Es una bujía que fabricamos con procesos, al igual que todas las bujías Denso, de soldadura de 360 grados a través de brazos robóticos que tienen una emisión de un rayo láser, que es el que genera por temperatura este tipo de soldaduras. Esto va a ser muy importante porque al ser una soldadura de 360 grados, pues los electrodos van a estar fijados de manera perfecta y la conductividad de esos electrodos y del núcleo del electrodo no se va a ver afectada bajo ninguna perspectiva. Y tenemos un electrodo que ya está diseñado con una forma que no es igual a la convencional, que es un electrodo cilíndrico, sino que va a tener una punta de 1,1 milímetros de diámetro, casi la mitad del diámetro de un electrodo convencional,
Y este efecto de punta lo que va a generar es todos esos beneficios que veíamos anteriormente, asimismo como la protección de la bujía que va a durar mucho más tiempo, porque al estar la punta siempre con chispa constante, pues genera un efecto de autolimpieza. Entonces la saturación de los electrodos no se presenta en ese tipo de bujías con tanta facilidad como en una bujía convencional y no se depositan todas estas carbonizaciones y todos estos hidrocarburos en ella debido a que todo el tiempo está quemando en la punta, que la punta es el elemento donde siempre hay temperatura y donde la bujía va a quemar cualquier depósito que se que se aloje, digamos, en esta parte de nuestro electrodo. Entonces, la bujía Iridium TT, ya para hablar de otro tipo de bujías TT, una bujía que va a durar mucho más tiempo, que tiene unas características también muy importantes. Yo quisiera, antes de hablar de la bujía Iridium TT, contarles un poco acerca del iridio. Es una pregunta que me hacen permanentemente y básicamente, pues, la historia del iridio se remonta a hace 50 millones de años, cuando entró a la Tierra un asteroide de gran tamaño y que al impactar la atmósfera inicialmente se pulverizó gran parte de su masa, generando que se dispersara este material iridio a lo largo de muchas zonas de la Tierra, básicamente. Entonces, este asteroide que fue presuntamente el que extinguió los dinosaurios, pues generó que haya una gran cantidad de iridio presente en el planeta, y ese iridio nosotros lo estamos utilizando en una aleación con rodio, que es otro metal precioso, para elaborar los electrodos de nuestras bujías Iridium TT, Iridium Long Life y demás bujías de metales preciosos. ¿Qué ventajas tiene el iridio? Pues tiene una resistencia a la temperatura muy alta, de cerca de 2454 grados Celsius, lo cual le da la seguridad a nuestros clientes de que nunca van a tener un problema de fundición de un electrodo o algo similar, y sobre todo que le dan una dureza y una resistencia eléctrica, entre otras características, que es muy deseada para este tipo de elementos de alta tecnología y elementos de transmisión, básicamente, o conducción de datos o de corriente de voltaje. Entonces aquí tenemos nosotros esta tecnología que utilizamos con iridio y rodio y que nos lleva a tener una bujía como la Iridium TT, que está diseñada en condiciones controladas para utilizarse por más de 150.000 kilómetros y que tiene una característica también muy importante, y es el electrodo central más pequeño del mundo, patentado por Denso y protegido de que ningún otro fabricante pueda hacerlo. Este electrodo de bujías Iridium TT y de Iridium Power es de 0.4 milímetros de diámetro, y eso es algo que de verdad hace la diferencia cuando hablamos de desempeño y de llegar a un producto que tiene una durabilidad que de verdad sobrepasa incluso las expectativas de muchos fabricantes de equipo original. Entonces, así es como vamos a ver esta bujía. Y es una bujía que de verdad debemos explotar mucho en nuestro portafolio, porque no solamente por desempeño y por durabilidad tiene muchos valores agregados, sino que también, como podíamos ver en el video anterior, pues ofrece un atributo muy importante, que es un ahorro en el consumo del combustible. Y esta es básicamente por la razón por la cual todos nuestros clientes y los clientes de nuestros clientes deberían utilizar bujías Iridium TT. Vamos a hacer un ejercicio muy simple, aritmética muy básica, que nos va a permitir entender y proyectar de verdad este ahorro de combustible en el tiempo y entender la razón principal por la que todos deberíamos usar este tipo de bujías de encendido. Entonces, el ahorro de combustible de un 5% en un vehículo promedio que consuma $30 de gasolina a la semana va a traducirse en un consumo de combustible de $120 al mes y de $1.440 al año. Este consumo de combustible de $1.440, si tomamos el 5% de ahorro, pues nos va a representar $72. Esto en un año de uso, y si tenemos en cuenta que este tipo de bujías van a tener una durabilidad de muchísimo más tiempo, vamos a poner un promedio bajito de 5 años, que de verdad es bajito comparado con los 10, 12 años que debería durar una bujía de estas en buenas condiciones, obviamente, de operación, pues va a ser un ahorro en esos 5 años de $360. Hay clientes que van a resolver un problema, un daño en su vehículo, una accidentada que se pegaron en su vehículo a través de cambiar las bujías, y van con recursos limitados y solo pueden acceder a bujías convencionales probablemente. Existen muchos tipos de clientes y este va a ser uno, pero existen otros tipos de clientes que están ya
trabajando mucho más programados, que tienen la capacidad de desembolso, de sacar un valor mucho mayor para pagar unas bujías, en este ejemplo $60, por decir algo. Y en este caso, pues ese cliente que va a gastar $60, pues puede ver este valor como muy alto inicialmente, pero va a tener la capacidad de proyectar en el largo plazo el ahorro que va a tener y a entender finalmente, si es un cliente que acepta argumentos, que con este tipo de bujías Iridium TT, pues puede ahorrarse el primer año $72, que le van a dejar un excedente de $12, incluso si pagamos $60 por esas bujías. En otras palabras, estas bujías se pagan solas. El primer año usted va a haber librado en consumo de combustible el costo de estas bujías, y si proyectamos este ahorro a los 5 años de los que hablamos, pues estamos hablando de un ahorro de $300, que no es nada despreciable en las condiciones de nuestra economía actual, y que perfectamente pueden pagar la batería, un par de llantas o unas vacaciones, qué sé yo. Puede ayudar muchísimo a la economía de las personas este tipo de productos, y es un argumento que quiero que ustedes tengan en cuenta y que de verdad apropien para que sea un argumento comercial fuerte que podamos nosotros utilizar para llevar este producto cada vez a mayor número de puntos de venta. Entonces, ese argumento ténganlo muy en cuenta. Si no utilizan bujías de iridio, los invito a que lo hagan. Compren bujías de iridio y se van a dar cuenta que el primer año, con esa reducción de consumo de combustible, pues van a pagar fácilmente esas bujías sin tener ningún inconveniente. Y vamos a hablar ahora de las bujías Iridium Power. Unas bujías también de mucho interés en nuestro portafolio, porque como les decía inicialmente, nos permiten aplicarse no solamente a autos, sino también a motocicletas, gracias a ese terminal removible que tienen allí. Y estas bujías Iridium Power, pues de verdad tienen unas características muy relevantes en términos de desempeño para todos nosotros. Una de ellas va a ser que tengan un electrodo muy pequeño, muy fino, de 0.4 milímetros, como ya vimos, que tengan ranura en U, y que tengan elementos que nos permiten proteger de la corrosión, básicamente, nuestra bujía de encendido y nuestro motor. Eso es importante en una motocicleta principalmente, porque la bujía en la motocicleta siempre está expuesta a la intemperie, básicamente. Va a estar expuesta a la lluvia, a los charcos, a diferentes elementos de humedad que van a garantizar que una bujía de mala calidad pues se empiece a corroer y empieza a generarse problemas en ese sentido en el motor, básicamente. Y esta bujía pues tiene unas características que, como ya les mencioné, son muy interesantes y nos permite, en términos de desempeño frente a la temperatura, llevarla a rangos térmicos que son mucho más calientes. Entonces aquí hay un concepto importante, y es que a diferencia de una bujía Iridium TT que llega hasta el rango térmico 22, que ya es caliente de por sí, estas bujías Iridium Power, que son de alto desempeño, se pueden llevar a rangos térmicos por arriba de 24, 27, 31, que son ya o que son los rangos térmicos que se utilizan en motores tipo Rotax, motores boxer en muchos casos, motores de alto desempeño, de competencias, y por esa razón esta bujía pues tiene, digamos que unas condiciones que la hacen muy atractiva para los clientes que están buscando es eso precisamente, un desempeño superior, su vehículo con una mejor respuesta, y que no están tan enfocados en el consumo de combustible, sino en el desempeño de sus motores básicamente. Entonces tengamos esto muy en cuenta también, y vamos a hablar ahora de las bujías Iridium Long Life. Estas bujías que nosotros ofrecemos como producto de equipo original a las marcas más exigentes de vehículos que hay en el mundo, y que son bujías que desde los años, no sé, 90, a finales de los 90 que se desarrollaron, se han convertido en la elección por excelencia de la mayoría de los ensambladores de vehículos, debido a que los niveles de emisiones contaminantes se reducen muchísimo debido a la utilización de este tipo de bujías. Y esto es gracias a la buena combustión que generan debido a sus materiales de fabricación en los electrodos, y debido a que su electrodo tiene una base de 0.7 milímetros y se va adelgazando formando una punta hasta los 0.5 milímetros. Esto lo hace mucho más robusto y le da la capacidad de tener una durabilidad mucho mayor a este tipo de bujías, que se pueden llevar hasta los 170.000 kilómetros en algunos casos, dependiendo de las condiciones obviamente de uso, y que son, como les digo, la elección por excelencia de los fabricantes de equipo original. Entonces ya hablamos de las diferentes gamas de nuestras bujías, y ahora vamos a hacer un recorrido muy rápidamente por la durabilidad que nosotros como marca promocionamos, obviamente bajo condiciones de uso adecuadas, bajo motores que tengan su sistema de refrigeración y todos sus componentes del sistema de encendido en óptimas condiciones,
porque todos estos elementos pues, van a impactar negativamente la vida útil de nuestras bujías. Entonces tenemos la bujía convencional de níquel, la bujía U-Groove, que puede llevarse hasta 40.000 kilómetros sin afectar su desempeño. Puede superar muchas veces los 40.000 kilómetros, pero ya va a presentar una deficiencia en el encendido. Entonces por esta razón se colocan intervalos de cambio en las bujías para evitar que esto empiece a suceder. Entonces 40.000 kilómetros va a ser, digamos, la vida útil óptima de este tipo de bujías, el tope que tenemos allí. Tenemos las bujías Platinum TT, donde tenemos doble punta en electrodo central y de masa en platino y se pueden llevar hasta los 60.000 kilómetros sin afectar su desempeño. Tenemos bujías doble Platinum, que son de equipo original, como veíamos inicialmente, y estas bujías las podemos llevar hasta los 80.000 kilómetros. Tenemos la bujía Iridium Power, que es una bujía de alto desempeño que puede llevarse hasta los 100.000 kilómetros en autos, en motocicletas alrededor de los 30.000, 35.000, que es una gran durabilidad en kilómetros para una motocicleta. Y tenemos la bujía Iridium TT con su vida útil de hasta 150.000 kilómetros y la bujía Iridium Long Life, que como su nombre lo indica, es de larga vida y tiene una durabilidad de hasta 170.000 kilómetros en condiciones controladas, que es un tema muy importante a tener en cuenta. Entonces, con esta información, la idea es que ustedes tengan una claridad también de la durabilidad de nuestras bujías, de las diferencias entre diferentes tipos de bujías, valga la redundancia, y las variaciones que hay en términos de durabilidad en cada una de ellas. Y vamos a seguir, no sin antes hacerles una invitación muy importante, y es una invitación a ser parte de la comunidad Denso Latinoamérica. Tenemos una comunidad presente en diferentes redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok e incluso en YouTube. Y esta comunidad pues siempre va a estar, digamos que nutrida de mucha información, de aspectos técnicos, de características, de beneficios y de información que va a ser muy relevante para ustedes en el día a día. Por tal razón yo los invito a ser parte de esta comunidad, a buscar Denso Autopartes Latam en estas redes sociales en las que ustedes utilicen y a seguirnos y a ser parte, digamos, de esta hermandad que queremos crear a través de la cual vamos a generar siempre mucha información y mucho contenido que es relevante para ustedes. Entonces les dejo esta invitación para que por favor nos sigan, para que se enteren de todas las novedades que tenemos, lanzamientos y toda la información que a través de estos canales estamos generando para todos nuestros usuarios en Latinoamérica. Y vamos a hablar de un tema que es muy importante también. No nos gusta hablar de esto, pero sentimos que es una necesidad también con las condiciones de mercado que tenemos en muchos países de la región y es un tema del cual tenemos que hablar para que ustedes tengan conocimiento, el criterio y las herramientas para identificar este tipo de productos, pero más importante, para multiplicar esta información y hacer llegar este tipo de información a los clientes, a los puntos de venta, a los carrizos y a todos los que están de alguna forma comercializando productos que muchas veces son de muy mala calidad, productos falsificados, productos de imitación y que lo hacen muchas veces sin conocimiento de causa, aunque en la gran mayoría de los casos sabiendo que están vendiendo un producto falso y que están estafando o engañando a la gente. Entonces tengamos esto en cuenta porque la falsificación de este tipo de productos es un delito que en muchos países se castiga con cárcel incluso y que es un delito que afecta no solamente a una marca como Denso, a todas las personas que trabajamos allí y que dejamos de percibir ingresos porque las ventas empiezan a perder, sino que los afectan también a ustedes porque son sus ventas y son sus clientes los que empiezan a perder credibilidad en las marcas y a asumir que todo producto denso es una falsificación. Y por esta razón, pues esto nos puede afectar muchísimo en el mediano plazo y estamos generando una serie de estrategias que más adelante conversaremos sobre ellas para poder mitigar esta problemática que está presentándose en el país. Entonces las bujías falsificadas, pues identificarlas va a ser muy fácil a partir de este espacio y cuando nosotros entendamos que hay diferencias muy notorias en las bujías falsas versus las bujías reales, originales. En este caso, por ejemplo, esto es una locura y es un código de una referencia Motorcraft que está impreso en una bujía que dice denso y que es una bujía que no existe en realidad, que nunca va a existir en realidad y que es algo que hemos visto también en diferentes países de la región que nos genera muchas inquietudes. Aquí hay unos elementos que debemos tener muy en cuenta: la coloración de los metales, el brillo, el tipo de la marcación que tiene la bujía, la nomenclatura, que como les digo, no pertenece a Denso, y otros elementos como el terminal, donde vemos un material de un brillo muy diferente al brillo del material original. Entonces aquí tenemos nosotros estos tips para poder identificar el producto original. Por ejemplo,
vamos a enfocarnos en adelante mucho en la cerámica de la bujía, en la forma que tengan las pestañas que tiene la cerámica, en la marcación que tenga la referencia y la marca, en el color de la cerámica y en todos estos aspectos que nos van a hacer dudar sobre la originalidad del producto. El producto original debe verse siempre de esta manera, con esta forma, y la marcación de esta bujía que es Iridium Long Life, pero de una bujía convencional, por ejemplo, pues va a variar el color, pero va a mantener una textura y una marcación de muy alta calidad que se nota a simple vista. Ese es el primer elemento. El segundo va a ser esos electrodos de masa, que en el caso de la falsificación, los falsificadores utilizan piezas sobrantes, cualquier pieza metálica que puedan soldar de forma muy defectuosa, ordinaria, y que puedan colocar allí para esa función de electrodo de masa, pero que en el caso de las bujías denso, pues vemos que va a tener una soldadura mucho más limpia y va a tener una forma que va a ser estándar. Siempre va a ser del mismo largo, del mismo grosor y de las mismas características en todas las bujías y no va a tener variaciones, que es algo que pasa mucho con la falsificación. Podemos encontrar unas bujías falsificadas de un lote con, no sé, 3 milímetros de ancho en este electrodo de masa y después de 2,5 milímetros y después de 3,2 y estas variaciones pues deben ser una alerta y una señal de alarma para sospechar de que hay un producto falsificado básicamente. Tenemos otro aspecto importantísimo y es el material de fabricación del housing de la bujía, que es esta parte donde está el cuadrante y la rosca. Y en ese sentido, pues los fabricantes de falsificaciones utilizan metales de muy baja calidad. Esos metales de baja calidad se pueden revelar muy fácilmente con esta prueba que llamamos la prueba de raspado y consiste en coger esta parte de la bujía que es el cuadrante y rasparla con una navaja, con un objeto cortopunzante, permitiéndonos revelar si detrás de esta capa exterior, que puede ser un anodizado o algún tratamiento especial para que se vea bien, pues hay un material de baja calidad, como en este caso. Esta prueba nos va a permitir validar la originalidad del producto porque las bujías denso tienen carcasas de acero inoxidable que siempre se fabrican en un material sólido que es una fundición y nunca van a tener coberturas o recubrimientos o ningún tipo de tratamiento estético, que es algo muy importante. Otro aspecto va a ser el electrodo de masa y el electrodo central de las bujías. En ese sentido, pues los falsificadores no tienen la tecnología que tenemos nosotros, no usan soldaduras de láser de 360 grados, sino que van a usar otro tipo de soldaduras que van a primero dejar manchas o muestras de colores oscuros en el aislante de la bujía. La bujía original debe ser de un blanco muy puro y no debe tener contaminación. Eso es debido a que la soldadura que utilizamos pues no requiere chispa o este tipo de material y por otro lado, los electrodos muchas veces se afectan también por estas soldaduras o por diferentes manipulaciones que les hacen. Y en el caso de las bujías originales, siempre deben tener una forma muy prolija, muy bien hecha y muy bien soldada la bujía, que es un tema muy importante. Por otro lado, tenemos el tema importantísimo de la marcación de la bujía. En el caso de la bujía convencional, pues ya tenemos muy claro que no son bujías hechas en Japón y por tanto las bujías convencionales pues no deben tener esta inscripción Japan o Japón en su housing, que es un argumento que les encanta a los falsificadores porque la gente vive feliz comprando productos japoneses que creen que son japoneses, pero que en realidad son falsificaciones y no están hechos en Japón, y es un tema que de verdad nos afecta muchísimo. Entonces aquí vemos que ni siquiera dice Japan, dice Japan, tiene una B en lugar de una P, y este tipo de formaciones van a ser muy comunes en la gente que va a encontrar en los productos falsificados este tipo de marcaciones que no son correctas. Para el caso de Denso, pues ya no dice Japan, tengamos esto muy claro, pero quitémosle con esta información ese argumento de venta a los falsificadores de llegar a una zona y decir tengo Denso Japón y que la gente salga corriendo a comprar ese tipo de productos sin fijarse en aspectos muy importantes como este. Y tenemos otros aspectos también muy importantes, como son diferencias que hay en la forma del electrodo de masa, en la angulación, la inclinación y la separación entre electrodos que tenga, y que en el caso de los falsificadores, pues no se preocupan por este aspecto, simplemente lo soldan, lo doblan y lo entregan, siendo la calibración de estas bujías muy errática e induciendo muchas veces a problemas en otros elementos del sistema de encendido. Entonces aquí también vemos consecuencias de estos elementos que no solo son una bujía que va a trabajar a mucha más temperatura cuando es una bujía falsificada, sino que también va a poder generar problemas o a dañar otros elementos como las bobinas, los cables y componentes generalmente del sistema de encendido del motor.
Tenemos entonces el diámetro de la cerámica, este aislante interno que tiene la bujía y que en el caso de las bujías denso, pues siempre debe ser de un color blanco muy prolijo, pero además debe tener el mismo diámetro, la misma forma y el mismo tamaño en las bujías iguales. Y en el caso de los falsificadores, pues vamos a encontrar muchas variaciones también en este aspecto, así como en la rosca, que nunca es prolija, nunca tiene los hilos correctos cuando es una bujía falsificada, lo que limita el contacto de la rosca con el bloque y lo que genera muchos problemas en cuanto a variaciones en la temperatura de operación del motor, que es un tema muy importante, que genera más consumo de combustible, que genera un desgaste prematuro de los componentes y una gran cantidad de problemas que son consecuencia del uso de las bujías falsificadas. Entonces tenemos la bujía denso con una rosca perfecta que al instalarse adecuadamente y con un torque adecuado va a quedar formando una pieza sólida con el bloque, lo que permite que el calor salga y se disipe de manera adecuada, conservando las condiciones óptimas, digamos, de desempeño y de temperatura que debe tener. Y por último, tenemos que los falsificadores utilizan una rosca para todas las bujías más o menos adentro. De esta manera, pues emulan o tratan de imitar el alcance o el largo que tengan las diferentes bujías, pero al hacer esto, las bujías falsificadas muchas veces no van a tener estos hilos de rosca desde el housing, sino que van a empezar unos milímetros más abajo. Esa arandela va a quedar entonces suelta, un poco bailando allí, y lo más grave de esto es que el no tener esos hilos en la rosca, pues va a limitar también esa disipación de calor y va a generar que la temperatura de estas bujías falsificadas sea mucho mayor, generando problemas de todo tipo en la operación del motor. Entonces, estos aspectos son muy importantes para que ustedes los tengan en cuenta, para que a partir de ahora tengan el criterio de identificar este tipo de productos desde la forma del producto, desde sus características físicas. Y aquí vamos a tener un breve video que les va a reforzar esta información para que siempre la tengan muy en la cabeza, muy en cuenta y muy presente y puedan evitar este tipo de situaciones con los clientes que por falta de información están comprando este tipo de falsificaciones. Bueno, y ya habiendo visto desde el punto de vista del producto, de la bujía, de su forma, de sus características físicas, las diferencias entre bujías originales y falsificadas, pues vamos a hablar ahora de las diferencias externas del empaque, de lo que nosotros podemos ver con más facilidad. Y ahí vamos a tener grandes diferencias también que son muy fáciles de notar y que esperamos esta información pueda fluir y pueda ser partícipe de nuestros clientes, los consumidores finales y todo el mundo de este tipo de datos que les van a ayudar a protegerse ellos, a proteger sus finanzas y a proteger sus motores, que es en este caso lo más preocupante cuando se generan muchos daños por desprendimiento de material, por perforaciones en los pistones y por demás aspectos que generan las bujías falsificadas. Entonces, una bujía original, en este caso una bujía para motocicletas en caja de 10 unidades, va a tener unas características muy importantes, unos tonos de azul muy definidos, muy bien impresos, sin marearse, sin variaciones, el azul denso que es característico de todas nuestras bujías convencionales y que debemos encontrar siempre en estas condiciones. Va a tener aquí en la parte frontal el número 10 en este caso por ser 10 unidades, pero al lado del número 10 vamos a encontrar 10 spark plugs, 10 bujías en inglés, en español y en francés. Esta información es muy relevante también. Vamos a encontrar que el logo denso siempre va a estar centrado en esta parte del empaque y que al lado izquierdo vamos a tener nuestra patente U-Groove, así como en esta franja café que hay en la parte posterior. Y por último, que no hay ningún tipo de letras chinas, ni en ruso, ni en japonés, ni en ningún tipo de idioma diferente al inglés, el español y el francés, que son los tres idiomas que hablamos desde Canadá hasta Argentina o Chile, excluyendo obviamente a Brasil, que no tenemos nosotros fuerza comercial allí. Entonces, por lo tanto, los productos que nosotros comercializamos, los comercializamos en estos tres idiomas, que es muy importante. Entonces aquí vemos un mostrador con una cantidad de bujías de diferentes marcas, bujías originales que se ven de forma correcta, que se ven de forma adecuada,
y que en este caso pues nos permiten tener la tranquilidad de que es un cliente que está vendiendo productos genuinos, productos originales y no vendiendo todos esos productos basura que estamos viendo en diferentes mercados. Aquí tenemos entonces una presentación de 10 unidades para una bujía de autos, que es la XU22 EPRU. Es una excepción que tenemos a la regla y esta bujía se comercializa en caja por 10, pero es una bujía utilizada principalmente en vehículos automóviles como Chevrolet, Suzuki y de otras marcas. Y en ese sentido, pues bujías de moto y bujías de 4 unidades, que son nuestro empaque más común en el mercado de autos, que son el más convencional y el que más vamos a ver nosotros generalmente en el mercado. Entonces, así debe verse nuestra bujía original, con los colores bien definidos, con la impresión de nuestro logo, de los textos, de la misma imagen de la bujía en muy alta calidad, con muy buena resolución. Y aquí podemos ver muchas características que son muy importantes que tengamos en cuenta para evitar que seamos engañados o que nuestros clientes sean engañados con un producto falso. Aquí ya no vemos el 10, sino el número 4, que va a tener 4 spark plugs, 4 bougies de allumage, que son bujías en francés, y 4 bujías en español. Siempre vamos a tener esta inscripción allí en los 3 idiomas que ya les mencioné. Vamos a ver nuestra patente U-Groove, vamos a ver que no hay letras en chino ni nada parecido. Vamos a ver que tiene una información aquí muy importante que dice Denso Products and Services Americas Incorporated, que es nuestra compañía, que dice el origen del producto. Es un producto hecho en China de la más alta calidad, un producto que está probado hace más de 5 años y que por esta razón y porque estamos orgullosos de esa fábrica que tenemos en China, pues dice que está hecho en China. Y otra información muy relevante que va a ser este código QR que les va a permitir a ustedes a través de su celular escanear ese producto, escanear ese código y darse cuenta si es un producto original, que los lleva a nuestra página web Denso, que es la que vamos a ver a continuación. Y tenemos entonces aquí ya unas imágenes de producto falsificado. Aquí podemos ver, por ejemplo, que hay una caja donde el color azul es diferente, donde no existe la franja donde está la patente U-Groove, sino que vamos a encontrar acá abajo unas deformaciones que dicen Copper Coated y U-Grooved. Vamos a ver letras en ruso, vamos a ver letras en chino y una cantidad de elementos que nos van a indicar, más allá del producto, que tiene unas pestañas diferentes, un brillo que no es adecuado en el terminal y en el housing, y unas características de rosca con muchas imperfecciones y en sus electrodos, que es un producto falsificado. Entonces, este tipo de productos podemos ver entonces, como les decía, que no tienen la patente U-Groove, sino U-Grooved, una falsificación de lejos, y que si volteamos la caja vamos a encontrar que tiene más de 8 idiomas diferentes, lo que quiere decir que es un producto que fabrican los falsificadores para llevar a todo tipo de mercado global, a cualquier país, sea Estados Unidos, sea Rusia, sea Japón, sea España, Francia, Rusia, ya lo dije, y tiene 8 idiomas diferentes, lo cual les permite a ellos hacer una sola caja y mantener abastecido muchos mercados del mundo con estos productos falsos, pero que en el caso de Denso ya sabemos que solo debe tener 3 idiomas, que son los que nosotros utilizamos. Entonces aquí vemos características de este producto falso, la deformación en la patente. Vemos que el logo denso no está centrado, sino que va a estar al lado izquierdo. Estas letras chinas que también son de mucha desconfianza. Vemos que ya no dice 10 bujías, 10 spark plugs, sino que va a decir 10 pack. Un 10 pack aquí que no sé por qué razón lo ponen, pero que no es del producto original y debemos tener en cuenta este tipo de señales también para saberlo. Y que tenemos pues unos códigos que están con una tipografía también un poco diferente a la que utilizamos nosotros, a un tipo de letra que va a variar un poco. Entonces aquí hay bujías falsificadas para que tengan ustedes en cuenta, para que las identifiquen, las reconozcan y tengan todo el criterio del mundo de cara a sus clientes para decirles, este es un producto falso porque el logo no está bien situado, porque el color de la caja no es el adecuado, porque muchas veces el material de la caja, ese cartón, va a ser de muy baja calidad, la impresión va a ser de mala calidad y se va a explotar o se va a pixelar. Y en ese sentido, pues ya tienen ustedes muchas herramientas para identificar este tipo de producto que espero sean de mucha ayuda en su día a día para que nos ayuden a trabajar en contra de este gran problema que tenemos, que es la falsificación. Y tenemos entonces el gran problema que tenemos, valga la redundancia, y es que muchos de los clientes están mezclando producto original con producto falsificado y de esta forma pues están engañando
a una gran cantidad de personas a través de este tipo de productos de muy baja calidad. Y aquí a simple vista vemos un mostrador donde hay una estantería y diferentes marcas de productos, pero si nosotros entramos en detalle, pues vamos a encontrar que hay un producto original XU22EPRU en su caja de 10 con las condiciones adecuadas que debe tener el producto original, pero si nosotros nos vamos acá al producto de abajo, ya vamos a encontrar que hay unas diferencias en este producto, que vamos a tener un producto que tiene una caja que no es la caja adecuada, vamos a ver diferencias en el tono de azul, que es más oscuro, vamos a ver el logo denso a la izquierda, vamos a ver la mala calidad de la impresión. Esta es una falsificación de incluso muy mala calidad que no tiene ni siquiera código de barras, simplemente tiene la referencia alfanumérica allí, que también nos va a hacer una señal de alerta importante. Y van a ser todos estos factores que nos van a decir que aquí hay algo irregular, que hay un problema y que seguramente nuestro cliente está siendo engañado o por el contrario está engañando a los consumidores vendiendo un producto de muy mala calidad. Esos son clientes que nos hacen mucho daño, que nos compran 10 cajas de bujías pero venden 100 y las 100 que venden son falsificadas. Entonces en realidad es un inconveniente muy grande que tenemos y que debemos nosotros aprender a identificar para poder darle un tratamiento diferencial a este tipo de clientes y ojalá pues no venderles un producto para que ellos logren, digamos que tener facturas legales y originales de un producto que no es el que están vendiendo al final, sino que están engañando a los consumidores. Y ese tema de la falsificación, que ya vimos que se presenta con producto original y falso mezclado en la marca Denso, pues también afecta mucho a las marcas como Toyota, como Nissan, como Honda. En este caso podemos ver aquí nosotros un producto en caja Toyota, que es una falsificación en el 99% de los casos y que infortunadamente al ser un producto que nosotros fabricamos como equipo original, pues también están llevando ellos con nuestra marca Denso a los consumidores generando muchos problemas. Entonces estos productos en caja Toyota, en caja Nissan debemos estar siempre muy alertas porque tienen todas las características del producto falsificado. Unas pestañas con una forma diferente, una marcación que no corresponde ni al tipo de letra ni a la tinta que utilizamos nosotros, un brillo en los metales que va a ser un brillo excesivo, que no es el brillo generalmente del terminal o del housing de las bujías originales, una arandela suelta que va a tener un gran espacio aquí donde no hay hilos de rosca y donde no hay disipación de calor. Y todos esos elementos que ya veíamos en detalle, pues los podemos ver aquí en esta bujía ejemplificados, por lo cual espero que ustedes ya hayan aprendido y tengan la capacidad de identificar este tipo de productos y no dejar que sus clientes sigan engañando a la gente o en el peor escenario que sean engañados ellos comprando productos falsificados que pues finalmente pueden costarles muy caro, valga la redundancia, cuando presenten problemas motores diferentes debido al uso de este tipo de bujías. Entonces aquí vemos el problema no solo en caja Toyota, también puede pasar en caja Nissan, en caja Mazda y en cajas de otras marcas de las cuales Denso es proveedor de equipo original y es una problemática que tenemos muy fuerte y que espero que con esta información ustedes tengan el conocimiento y la capacidad de mitigar y de evitar que siga sucediendo, al menos con los clientes que ustedes conocen. Y hemos hablado del código QR en varias oportunidades. Este código QR, incluso pueden ustedes escanearlo ahí en la pantalla rápidamente y van a ver que los va a direccionar a una página web, que es la página web de densoautoparts.com. Esa página web muchas veces va a tener antes que pasar por una aplicación y esta aplicación la podemos ver aquí. Es una aplicación que desarrolla Denso también como inventor del código QR y que hace mucho más fácil de proteger estos códigos QR de los falsificadores que también los pueden falsificar y en ese sentido pues esta aplicación va a validar muy fácilmente la originalidad de los productos que tengamos a mano o incluso puede que el código los lleve directamente a la página de densoautoparts.com sin pasar por esta aplicación que también es una forma válida de nosotros saber si el producto es original. Entonces, esta herramienta es muy importante, utilícenla, escaneen los productos, valídenlo y tengan a mano de sus clientes esta información que les puede ayudar muchísimo a identificar la falsificación y a evitar que los productos falsificados lleguen a sus negocios y afecten no solamente su imagen y su posicionamiento en el mercado, sino que a mediano o largo plazo también su bolsillo cuando tengan que responder por un problema grave que pueda suceder debido al uso de este tipo de bujías. Entonces aquí tenemos muchos aspectos que espero hayan quedado muy claros para ustedes, que espero que hayan tenido la capacidad de entender
Aquí un último código QR que si quieren escanear rápidamente los va a llevar a la página web de Denso para que la conozcan, para que la puedan navegar y puedan conocer los diferentes, digamos que herramientas que tenemos allí para ustedes. Y con esta información, pues yo cierro este espacio del cual estoy muy agradecido tener la posibilidad de compartir con ustedes esta información y que espero que haya sido de mucha ayuda y de gran aporte a su tarea del día a día en cuanto a conocimiento de este producto y conocimiento de todas estas problemáticas que tenemos. Recuerden siempre que no podemos vender un producto que no conocemos y que no podemos generar credibilidad sobre un producto del cual no tenemos ni idea. Entonces es muy importante estos espacios para apropiarnos de este conocimiento, para conocer estas, digamos que relevancias que tienen nuestros productos, estas ventajas, estas características, estos argumentos de venta que revisamos el día de hoy y espero de verdad que haya sido un espacio agradable y de mucha ayuda para todos ustedes. Los dejo con una frase muy importante para nosotros y es que la mejor garantía de originalidad es una buena procedencia y la mejor forma de comprar productos originales y estar tranquilo de la procedencia de los productos es comprar a los distribuidores autorizados, que en este caso pues ustedes hacen parte de ellos y están llevando nuestra marca a cientos de almacenes en el día a día, lo cual agradecemos muchísimo. Y sin más, pues yo me despido, esperando que el espacio haya sido de su agrado y esperando que ante cualquier inquietud que pueda surgir a través de este espacio, pues me hagan saber para buscar una respuesta y solucionar ese tipo de inquietudes que muchas veces también nos limitan comercialmente. Muchísimas gracias y espero que nos veamos en una próxima oportunidad para revisar otros aspectos importantes, no solamente de bujías, sino de otros productos también que hacen parte de nuestro portafolio. Muchísimas gracias y saludos para todos.